Entonces, lo que habíamos quedado, según lo que tú me pusiste, fue 10 minutos tú, 10 minutos yo, luego otros 10 minutos tú, otros 10 minutos yo, y se cierra con otros 10 minutos tú y otros 10 minutos yo, Claro, ¿cierto? sí, para que fuera una hora nada más y por la Sí, batería del celular creo que sería lo ideal. ya. Y también, bueno, lo ideal sería también que el debate sea con palabras que los niños puedan entender. O sea, se necesita inteligencia para poder hacer eso, pero pues yo creo Ya. que sí podemos hacer que aún los niños puedan entender de lo que se está tratando en este foro, porque finalmente muchos también ven estos videos. Sí, bueno, ahí lo dejamos. Tú habla como tú gustes, yo hablo como vea conveniente. Al fin y al cabo, eh, pues cada quien prepara sus. Déjanos ponerle aquí al celular que no me suene porque. Sí, yo también Listo. ya puse modo avión, más vale. Este, El primer comentario, el primer argumento, bueno, en ese, aunque yo hable primero o tú hables primero, no vamos a responder, no será para dar una contrarrefutación, sería en el segundo, ¿ok? mm, sí, o sea, tú administra tu tiempo, administro mi tiempo y y sin interrumpir los 10 minutos. Lo que podemos hacer, tú también lo puedes medir. Yo no sé si tú tienes mi edición, pero yo aquí puedo ponerle Cronómetro. el cronómetro, exacto, 10 minutos y que este, mira, este es el cronómetro. Perfecto. Entonces, si quieres, ahí comienzas. Ya, Ok, listo, ok, tu exposición. ok, bueno, bueno, comienza. Dios te bendiga, Cristian, y Dios bendiga a todos los que ven este video a través de YouTube. El día de hoy realizaremos un debate sobre el tema de la intercesión de los santos, tal y como lo habíamos acordado a través de WhatsApp. Tendremos 10 minutos ininterrumpidos para colocar nuestros argumentos iniciales, 10 minutos ininterrumpidos para nuestras refutaciones y 10 minutos ininterrumpidos para nuestras conclusiones. Como lo había expresado en tales conversaciones, en este debate no responderé a preguntas distractoras y no permitiré que entremos al debate del ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Y defínemelo, porque de esta manera un niño de 5 años podría debatir por días con el hombre más inteligente de nuestros tiempos sin aportar un solo argumento, una sola refutación. Solo aceptaré como argumento válido por el lado de Cristian aquel argumento que cuente con un sustento en el magisterio de la Iglesia Católica, porque finalmente él se debe sujetar a ese magisterio, ¿no? Y Cristian debe citar, de la misma manera en que yo voy a citar la Biblia, pues él debe citar la fuente del magisterio de su iglesia, de donde sacó sus argumentos. Porque pues él está aquí representando a la Iglesia Católica y como tal debe exponer solo lo que enseña el magisterio de dicha iglesia. Por mi lado, al ser evangélico, siempre haré alusión a lo que enseña la Escritura y dejaré muy en claro lo que la Escritura no enseña. Como te lo dije hace un momento, Cristian, yo solicito, si fuera en la medida de todo lo posible, que tengamos la suficiente inteligencia como para poder exponer nuestros argumentos de manera más clara, lo más claro posible, para que aún los niños que miran el debate puedan comprender de lo que se está hablando. Como primer argumento, deseo dejar muy en claro que no existe en la Escritura un solo ejemplo de un vivo pidiendo la intercesión de un muerto y que la mano de Dios se haya movido gracias a la intercesión del muerto por el vivo. Cristian y toda su iglesia podrán decir muchas cosas, pero no podrán cambiar el hecho de que no hay un solo ejemplo de la intercesión de un santo muerto por un vivo, ya que esta práctica no fue enseñada ni por Jesús ni por sus apóstoles. Por lo tanto, no fue practicada por la verdadera iglesia de Cristo. Como cristiano evangélico, yo puedo sustentar toda mi doctrina en la infalible palabra de Dios. Y quiero dejar en claro que ni Cristian ni su iglesia romana pueden demostrar que su doctrina fluye de la palabra de Dios. Y parece ser que pues, por el lado de ellos no hay ningún problema. Los evangélicos oramos de la misma manera que lo hicieron todos los hombres descritos en las Sagradas Escrituras. Moisés, Abraham, Isaías. Todos oraban con el único destinatario a Dios, ¿verdad? Dios Padre. Y tal y como Jesús lo enseña a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro, descrita en Mateo 6, Cristo mismo nos enseña la mejor forma de orar y es dirigirnos al Padre directamente en el nombre de Jesús. En Juan 14:13, donde dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. ¿Hay mejor manera de orar que esa? Si no la hay, ¿para qué elevar plegarias para pedir la intercesión de los santos? Mi punto número 2. Cuando los evangélicos elevamos nuestras plegarias a Dios, podemos confiar en que Dios está en todo lugar y al mismo tiempo para escuchar nuestras peticiones, pues no hay un solo lugar en todo el universo donde podamos escondernos de su presencia, como lo dice Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ya que nuestro Dios cuenta con la divina característica de la omnipresencia,
No hay un solo ser fuera de Dios con características de divinidad. No hay nadie como Dios, lo dice Jeremías 10:6. El solo hecho de que los católicos eleven sus plegarias a los santos muertos pone en evidencia la fe del católico de que, al igual que el omnipresente Dios, dichos santos están en todo lugar al mismo tiempo para escuchar las plegarias de sus millones de fieles en todo el mundo al mismo tiempo. Tampoco hay sustento bíblico de que esta capacidad de los santos muertos para escuchar dichas plegarias en todo lugar al mismo tiempo, y Cristian podrá intentar de sustentar dicha práctica, pero no podrá demostrarlo con la Escritura, pues no hay evidencia bíblica de que al morir los apóstoles podrían escuchar las plegarias de sus fieles. Jamás, tampoco lo prometieron a la iglesia. Mi tercer punto es que claramente Pablo enseñaba que solo en esta vida su trabajo por la iglesia daría fruto, y que a la iglesia le convenía que Pablo permaneciera en esta vida. Como lo dice la Escritura, Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Estoy apretado por los dos lados. Por una parte, siento gran deseo de largarme y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Filipenses 1, del 21 al 24, de acuerdo a la Biblia latinoamericana. Pablo sabía que a la iglesia le convenía que él no muriera. ¿Cómo es esto? ¿No que al morir y estar más cerca de Cristo, él podría ayudar con su intercesión a la iglesia? Ese sería mi primer punto, mis tres primeros puntos de inicio para mis argumentaciones. Estás en 4 minutos, en 5 minutos. ¿Qué hacemos? No, perfecto. Sigue tú con tu primer argumento. Como te digo, estas son nuestras argumentaciones iniciales. Ahorita no vas a contrarrefutar lo que dije, ¿no? Ya vendrán nuestras refutaciones. Y los tiempos, te digo, los vemos como... O sea, cada quien hace uso de su tiempo, concretamente. Sí, pero este es el argumento inicial. Y como dije, bueno, íbamos a seguir un modelo de debate en el que ya habíamos acordado. Sí, en el aspecto de no interrumpir, ¿no? Entonces, ahí vemos... Sí, pero son argumentos iniciales, así tal cual habíamos quedado. Un primer momento de argumentaciones iniciales y ya después seguirán nuestras contrarrefutaciones. Tú expones y defiendes en tu primer argumento. Adelante. Ok, pero bueno, aquí el aspecto es del tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo paro aquí y yo comienzo? Sí, lo paras, tú comienzas. Entonces, en este caso, ¿tú vas a tener otros 5 minutos más? No, ¿o cómo? No, ya está. O sea, con eso tú terminas. Sí. Ok, listo. Ya entendí. Bueno, reset. Sí, adelante, Cristian. Sí. Bueno, yo voy a hacer primero una acentuación sobre un problema de la Biblia que yo te sugerí. Tú preferiste hacer el debate sobre lo de los santos, yo sobre un video que tienes sobre la Biblia, supuestamente respondiéndome a mí, y que es fundamental para esta argumentación. Primero, hacer ver que la Biblia tuya es una versión que se rige bajo el concilio de Jatmia, que está en el año 70, es decir, después de Cristo, y en donde Cristo queda como un bastardo, se ha dicho de paso, porque fue un concilio judío anticristiano. Es curioso que los libros deuterocanónicos, en donde también está basada mucho de la doctrina de la comunión de los santos, como nosotros le llamamos, no solamente sustentada por la Iglesia Católica, sino por iglesias como la Ortodoxa, la Copta, Sirio-Católica, Sirio-Caldea, etcétera. Inclusive iglesias que no tienen comunión con nosotros, pero que son tan antiguas como nosotros. Es curioso que ellos sí tengan los deuterocanónicos. Es decir, que el concepto de la Biblia es muy importante en este sentido, y curiosamente esas iglesias, aunque no son católicas o no tienen comunión con la Iglesia Católica Romana, tienen esa doctrina, ¿verdad? Es fundamental para la intercesión por los difuntos, porque, por ejemplo, en Segunda de Macabeos podemos ver el hecho de la intercesión por los difuntos de manera muy explícita, ¿va? Y repito, los deuterocanónicos las tuvieron las primeras comunidades cristianas. Fue a raíz del año 70 que un concilio judío, no cristiano, judío, quitó eso. Y bueno, ya después Martín Lutero, ¿va? Sin lugar a dudas, la intercesión por los difuntos no es a manera de mediums, ¿va? Como a veces se prejuzgan muchos evangélicos para nosotros, como si fuera una invocación de muertos, ¿va? Y eso no es la doctrina católica.
Por lo tanto, quiero poner esta base porque la Biblia incompleta siempre ha generado problemas doctrinales. Tú no puedes entender muchas cuestiones de la doctrina católica porque tu Biblia está mutilada. Es básicamente más o menos el problema que tenían los saduceos con los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo. Los saduceos no creían en los ángeles. ¿Pero por qué? Porque los saduceos solamente aceptaban el Pentateuco. No aceptaban más. Entonces, obvio que tenían problema con los fariseos en ese sentido, ¿eh? Y eso lo podemos ver en los evangelios. Entonces, de hecho, Jesús se sacó a varios conflictos poniéndolos en contra de ellos mismos, ¿eh? Porque los saduceos no aceptaban la resurrección del cuerpo. Y judíos al fin. Entonces, en cuanto a argumentos también que me quieras poner al aspecto bíblico, que lo has mencionado en un video, hablas de que tiene una cierta invalidez el canon en el siglo IV por parte de la Iglesia, cuando los escritos ya estaban reconocidos desde el primer siglo. Y pues yo te voy a decir, por ejemplo, las cartas a los Corintios son 3, no 2, falta una. El día que se encuentre, ¿será parte de la Biblia? No está dentro del canon. Actualmente entonces tenemos la Biblia incompleta. Sería bueno saberlo, porque eso está exegéticamente comprobado, que Pablo escribió 3 a los Corintios, simplemente que una está perdida. Hablas de la inspiración de los apóstoles, y yo te puedo decir, entonces, ¿por qué la Didache no está en el canon? Si está comprobada que es de los más antiguos escritos de la Iglesia Apostólica, ¿verdad? Entonces, además de que los materiales de distribución eran muy rudimentarios en ese entonces, y las primeras comunidades cristianas mayoritariamente eran pobres. No era tener un papel como tú lo tienes. Un pergamino era un lujo, básicamente. En fin, esta es como la plataforma para poder sustentar el aspecto bíblico de esto, de por qué a veces ustedes no entienden esto, porque pues si está mutilada su información, pues evidentemente no tendrán toda la información. Yo ahí, a ver si me alcanza, voy a mencionar básicamente que hay un problema sobre la intercesión, que no entienden la intercesión. Hay un problema de que ustedes entiendan el cuerpo místico de Cristo. Hay un problema de que esto de que los muertos no interceden, es decir, les llaman que el muerto no habla o que el muerto ya no hace nada, etcétera. Y hay un problema en el que de pedirle exclusivamente a Cristo por razones que curiosamente has mencionado, la omnipresencia, etcétera, cualidades propiamente de Dios. Vamos rápido al problema de la intercesión. No saben diferenciar entre mediación e intercesión. La mediación es solamente de Cristo. Él es el único mediador. ¿Y cuál es la diferencia entre mediación e intercesión? La mediación, la acción, es el sujeto que la hace. La intercesión, no. En la mediación tú necesitas conocer las dos partes, tener las dos. Y Cristo, por eso tiene su unión hipostática. Verdaderamente Dios y verdadero hombre. Él no solamente media entre los seres humanos y el Padre, sino es la mediación en sí misma. Es el puente, básicamente. Y es el único mediador, y eso lo vemos en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia dice que el único mediador, sustentándolo en la Biblia, porque sabes que es texto bíblico, el único mediador es Jesucristo. Pero la intercesión es muy diferente. En la intercesión no tienes que tener las dos naturalezas. La mediación de Cristo es la mediación del sacerdote, por eso Hebreos lo llama como sumo sacerdote. El sumo sacerdote mediaba del pueblo judío con Dios ¿en qué? ¿En peticiones particulares? No, mediaba en los pecados, pero no alcanzaba ese sacerdocio. Por eso Hebreo nos habla del eterno sacerdocio de Cristo, que es el que medía sobre nuestros pecados, pero en esa referencia es el término mediador. Ahí no estamos hablando de intercesión. Entonces, Jesús media por nuestros pecados como sumo y eterno sacerdote. No estamos hablando aquí de intercesión, ¿verdad? El intercesor puede o no tener comunión con alguna de las dos partes y ser intercesor. El mediador no. Y el único que es verdadero Dios y verdadero hombre es Cristo. Entonces, primero aclarar ese término, que no confundamos mediación con intercesión. Ejemplos de intercesión en la Biblia, los vemos. María intercede ante Jesús en Caná. De hecho, no era tiempo de manifestarse Jesús. Y la intercesión de María hace que se adelante esa manifestación. Pero no estaba en el plan de Jesús. Lo vemos en el texto. En 1 Tesalonicenses, San Pablo dice, hermanos, oren también por nosotros. Eso es interceder. Eso no es mediar, eso es interceder.
En Números, capítulo 21, el pueblo fue a decirle a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé, o Jehová, que le llaman ustedes, para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Estamos hablando ahí de intercesión. Déjame, me brinco ahorita rapidito para contestar esto, porque automáticamente va a venir, pero estos estaban vivos. O sea, Moisés estaba vivo. Acá estamos hablando de que estos están muertos. Muertos, vamos a ver si es verdaderamente. Hay una mala interpretación de Eclesiastés 9, que siempre sacan con esto de que los muertos no hablan y que todo esto, de que los muertos no saben nada. Este texto de Eclesiastés se refiere a la vida corporal, porque sabemos, al menos nosotros como católicos creemos que en la muerte es la separación básicamente del alma espiritual en el caso del hombre y del cuerpo. Y el cuerpo resucitará en la parucía, pero ya el alma tiene su juicio personal. Entonces, en Eclesiastés 3, fíjate lo curioso, si me dicen, no, pero eso no es cierto que se hace referencia a eso la Sagrada Escritura. Pues Eclesiastés 3 también dice, porque el hombre y la bestia tienen la misma suerte, muere el uno como la otra, y ambos tienen el mismo aliento de vida. En nada aventaja al hombre a la bestia, pues todo es vanidad. Y yo te pregunto, ¿verdaderamente un animal es igual a un ser humano? ¿Cuál es la igualdad de un animal y un ser humano? Si no es la corporal. Entonces, aquí Eclesiastés, cuando dice que los muertos no saben nada, se está refiriendo al aspecto del cuerpo, pero sabemos que nosotros, el mismo Jesús nos dice que Cristo, que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? En la transfiguración, es interesante cómo Jesús está hablando con Moisés y con Elías, que ya estaban muertos, o eran unos hologramas. No, los dos estaban muertos, Elías y ahí ya interrumpiste, pero bueno, tú hablas de un minuto, sí, bueno, son 25, 30 segundos. No, pues ya cierro aquí. Jesús estaba hablando con dos personas que ya estaban muertas. O eran unos hologramas o verdaderamente hay verdaderamente vida en ese sentido. No olvidemos interpretar toda la Biblia con Cristo en el centro, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Me faltaron algunos, pero voy a dar para que te adelante, si quieres dar alguna otra cosita. No, es que tengo otros puntos, que son los que te mencioné, pero quiero ser respetuoso con lo que acordamos de 10 minutos, ¿verdad? Entonces, solamente te traté dos, el problema de la intercesión versus mediación y el problema de que los muertos no interceden. Tenía que mencionar el problema del cuerpo místico de Cristo, que es en donde entendemos la comunión de los santos, y el problema de pedirle exclusivamente a Cristo, que tiene que ver un poco a rebatir uno de los puntos que tú dijiste. Pero bueno, quiero respetar el tiempo. Sí, bueno. O sea, estos otros dos puntos los expongo en mis otros 10 minutos. Bueno, ok, bueno, aquí la cuestión, me manejas de lo de la Biblia, de lo de Javnia y el concilio, ¿verdad? Pues me lo manejaste, bueno, ahí estaría uno haciendo una falacia ad hominem, porque están atacando a los judíos, porque pues ellos no creían en Cristo, y entonces como no creían en Cristo, el canon de ellos también está mal. O sea, estaría uno atacando a la persona y no a su argumento. Pero bueno, no son los únicos. Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, él menciona en una apelación que él tuvo, él menciona cuántos libros tenían los judíos y cuadra perfecto con los que tenemos ahora y con los que se hicieron supuestamente en el concilio de Jamnia, que hay fuentes católicas que afirman que ese concilio no se realizó que no se realizó. Ya las pondré yo en mi video, ahí lo citaré en mis comentarios, si se puede, pues te los mando. En cuanto a la intercesión por los muertos de Macabeos, bueno, ahí era orar por los muertos, no pedir intercesión de los muertos por los vivos, es otra cosa. En cuanto a la intercesión de María, Moisés y todos ellos, bueno, tal como tú lo dices, una intercesión que se hizo en la tierra, ¿verdad? Ninguno de ellos estaba en la presencia de Dios en ese momento, ¿verdad?
La palabra de Dios dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, pues nos será dada, ¿verdad? En la tierra. Ahorita te doy la cita. Entonces, la intercesión que se habla, bueno, es orar unos por otros. Dice la palabra de Dios, Mateo 18:19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Entonces, bueno, la intercesión de María, la intercesión de Moisés y todo eso, ellos sí se acatan a esto. Fue hecho aquí en la tierra. En cuanto al alma y el cuerpo, bueno, me mencionas que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero bueno, recordemos que para tu iglesia, la definición, bueno, de hecho, déjame checo aquí. Dice en el numeral 988, el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Entonces la nomenclatura de muertos está bien establecida por tu iglesia. Es la separación del cuerpo y el espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es, Él entregó el espíritu. En ese momento murió. Entonces, el pedir intercesión por los muertos es completamente correcto, ya que hubo separación del espíritu y el cuerpo. Entonces, de que están muertos. La palabra de Dios dice que en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, tal vez en la iglesia católica, bueno, en la Biblia católica lo menciona de otra forma, pero sí habla de los que murieron en Cristo, ¿no? Entonces, está bien dicho el decir que, bueno, no podemos pedirle oración a los muertos por los vivos. Y, a pesar de todo, en tu argumentación inicial, pues se comprueba que realmente no hay un solo ejemplo de un muerto, de un vivo que haya pedido la intercesión de un muerto que esté en el cielo y que la mano de Dios se haya movido gracias a la intercesión de ese muerto por el vivo. No hay un solo ejemplo. Cuando la Biblia nos habla acerca de alguien que intercede por nosotros desde el cielo, se refiere a Jesús. Él intercede por nosotros desde el cielo. Ahorita te pongo bueno, no los tengo aquí a la mano, pero pues ahorita los busco rapidito. Dice la palabra de Dios: por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Aquí se habla acerca de Jesucristo, ¿no? Él intercede por nosotros. No solo es nuestro mediador, siendo hombre y siendo Dios, Él es nuestro mediador, sí, pero también Él intercede por nosotros, ¿verdad? Cuando se habla de la intercesión de alguien que intercede por nosotros en el cielo, solamente se menciona a Cristo en la Biblia. Romanos 8:34 dice: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces tenemos un intercesor en Cristo, tal cual. Ahora, la palabra de Dios dice, como lo dije en un principio, que Jesús decía, nos daba garantía, un cheque en blanco, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es una garantía. No hay mejor manera de orar que esa. No hay en la Biblia otra manera mejor de orar. Entonces, ¿como para qué necesitaríamos pedirnos a los santos muertos que intercedan por nosotros ante Dios? Para eso ellos tendrían que ser capaces de escuchar las plegarias de todos sus fieles en todo el mundo y al mismo tiempo. Y pues eso es algo que ellos no pueden hacer. Para eso se necesita la omnipresencia. Eso sería todo. Sería todo, ok. Igual, son 5 o 6 minutos. ¿Lo paro aquí? Para, está bien. Yeah. Ok, reset. 10 minutos. Voy a exponer entonces, que va a aclarar mucho estos otros puntos, varias cosas de lo que he refutado. Primero, el problema del cuerpo místico de Cristo. Nosotros los católicos entendemos la salvación de manera comunitaria. Nosotros no somos budistas, en donde cada quien es bueno, se va solito al cielo, etcétera, sino que somos un cuerpo. Y San Pablo habla de que si sufre una mano, sufre todo el cuerpo. Estamos conectados todos. Y básicamente la cabeza es Cristo.
Es decir, no, los que estamos en Cristo, automáticamente estamos unidos en común unión, en comunidad de santos, le llama la iglesia. La vida eterna no se acaba, más aún amplía, no acaba en esta unión, sino amplía esos efectos de la unión. Por ejemplo, el que cree tiene vida eterna. Esto es bíblico, ¿no? El que cree tiene vida eterna. Si tiene vida eterna, al pasar de este mundo, no se le acaba su vida. Si es eterna, no se le acaba. Y si se pone en stand-by, como decir, bueno, es que se murió y entonces está en stand-by, entonces no es eterna. Si la pierde, no tenía vida eterna. Entonces, y si verdaderamente tiene vida eterna, la tiene inclusive después del brinco de esta vida a la otra. Y por lo tanto, tiene lo que tenía aquí también, pero de manera plena, de manera plena. Esta es una cuestión básica. Y si la tiene, es en Cristo, eso está claro. Siempre en Cristo es la común unión. Y todo el que está en Cristo participa de una común unión. La muerte no lo rompe, más aún la vuelve más fuerte e íntima esa comunión entre los que estamos unidos en Cristo. Por eso, por ejemplo, la iglesia católica cree que la iglesia tiene 3 estados básicos: la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Entonces, en este sentido, nosotros somos la misma iglesia, no hay 3 iglesias, es una sola. ¿Por qué? Porque estos 3 estados de la iglesia, la pregunta es, ¿están unidos a Cristo? Sí. Y si están unidos a Cristo, tienen común unión, no se rompe eso. Decir que se rompe con el paso de esta vida a la otra, estaríamos diciendo que la vida no es eterna y que la comunión y la unidad que se da en Cristo no es perfecta. No es perfecta. La comunión entre los que están en Cristo no se ven limitados por la muerte. Y aquí te voy a responder de que querías un ejemplo. Te lo voy a leer el texto tal cual. Hechos 9 dice... había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Era rica en buenas obras y en limosnas que hacía, porque por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la pusieron en el piso superior. Lidia está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros. Pedro partió inmediatamente con ellos, así que llegó, le hicieron subir al piso superior y se le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que Dorcas hacía mientras estuvo con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Ella abrió sus ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro le dio la mano y la levantó. Llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. ¿Qué le dijo Pedro? Tabita, levántate. Está hablando con un muerto, Pedro. ¿Cómo es eso? Porque no va a decir que Tabita no estaba muerta, estaba muerta. Y Pedro le dice, le habla a un muerto: levántate. Y todavía le obedece. ¿No será por la comunión del testimonio de Tabita en Cristo? ¿Verdad? Pero aquí estamos hablando, entonces Pedro, ¿qué? Está hablando con los muertos, porque ahí estuvo hablando con los muertos, ¿eh? Primero intercedió y por un muerto, y le dijo, levántate, le dio una orden a alguien que no tenía vida, Entonces, y es texto bíblico, ¿eh? Quizá no entendemos comunión santa porque no la tenemos ni en las cosas terrenas, que esa es otra cosa y que le pega mucho, inclusive a la Iglesia Católica. Por eso tú verás en mis videos que también hay gente católica que se me viene encima, y se le viene encima, por ejemplo, ahora mucho al Papa Francisco, porque es imposible estar diciendo, estamos unidos en la oración, estamos unidos la Iglesia militante, triunfante y purgante, así como católicos, etcétera. Y no lo estamos en las cosas de la tierra. Cuando los primeros cristianos, dicho de los apóstoles, que no había necesitados entre ellos. ¿Por qué? Porque todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. Yo te pregunto, ya estoy culpando a cómo estamos viviendo la mayoría de los católicos, pero yo te pregunto, ¿cómo está tu iglesia en ese sentido? ¿Hay necesitados verdaderamente? ¿Otros tienen más lujos que otros? No tenemos ni siquiera comunión aquí en la tierra, los que nos decimos de Cristo. ¿Cómo vamos a entender la comunión de manera ya sobrenatural? Entonces, pero los primeros cristianos la tenían.
y por eso se podía entender la comunión de los santos. El problema de pedirle exclusivamente a Cristo. En mi experiencia, aquí te hablo de mi experiencia muy personal, mi experiencia es, yo estoy de acuerdo. Yo personalmente, en mi oración, el 95% siempre es dirigido a Cristo, siempre, siempre, siempre. Lo cual no me hace negar el que pueda yo pedir la intercesión de algún santo, ¿eh? Principalmente de la Virgen María. A los santos la iglesia no los canoniza principalmente para tener intercesores, sino para tener ejemplos y testimonios. Y es ahí donde muchos católicos caen. Van con el santito y a pedirle, pero primero ni imitan su ejemplo, que es para lo que lo puso la iglesia principalmente, y segundo lo ponen en un sentido supersticioso, ¿eh? Porque no entienden que la intercesión de los santos es entender la mediación de Cristo. La intercesión de los santos se dan porque están en Cristo. Y si tú estás en Cristo, ahí hay una conexión entre esos. Eso no se rompe. Si se rompe, no es eterna la vida eterna que tenía esa persona. Y tampoco es perfecta la común unión en Cristo. Si se rompe con la muerte es más fuerte que la unión que tú puedas tener con Cristo. O sea, si tú amas a Cristo y yo amo a Cristo, aunque seamos de otra iglesia, tenemos algún tipo de comunión. Algún tipo. Quizá no completa, pero tenemos algún tipo. Si se rompe con la muerte, Cristo no ha vencido la muerte. Porque la muerte es capaz de romper la unión entre los que aman a Cristo. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Entonces, eso es volverle a darle el poder a la muerte. Decir que esa comunión se rompe con la muerte. Voy 7 minutos. Pero si en dado caso solamente nos tendremos que enfocar en Cristo, entonces también está de más que yo te pida que ores por mí. Está de más que tu pastor ora por ti. Está de más, ¿por qué? Porque deja que oren de los unos a los otros. O que sea pura iniciativa ya personalmente en Cristo. Pero ¿para qué le pides oración a una persona aquí? Y si se la pides a una persona aquí que no es todavía perfecta, curiosamente, hay problema con aquellos que ya están más plenamente unidos a Cristo. Con esos hay problema. No hay problema con pedirle oración a alguien que puede ser muy santo y muy bueno aquí, pero de manera comparativa con alguien que ya está con Cristo, simplemente no hay nivel. Simplemente la unión con Cristo, del que está con Cristo ya, que pasó esta vida, es interesante que no haya ningún problema en pedirle intercesión aquí y no con alguien que está más pleno. Además, también estaría de más pedirle inclusive al mismo Cristo. El mismo Cristo en la Sagrada Escritura dice que antes de pedirle, Él ya sabe nuestras necesidades. Entonces, ¿para qué decirle? Él mismo dice, pidan y se les dará. Entonces, Cristo se está contradiciendo. A ver, nos dice que pidan y se les dará. Pero a la vez nos dice que no hace falta imitar a los fariseos que a fuerza de mucho hablar creen que se les va a escuchar. Que el Padre ya sabe lo que necesitamos. Entonces, en este sentido, ni siquiera Cristo tendríamos que orar. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe lo que necesitamos, ¿no? Yo no creo en esto. Me estoy poniendo de manera irónica en este sentido para poner eso. Me queda un minuto ya. Te voy a hacer una pregunta. Esto los ateos hacen mucho para atacar a católicos y a todos. Ellos dicen, si Dios es omnipotente y omnipresente, tal como tú lo has mencionado, y que yo también lo creo, ¿por qué oras? ¿La oración cambia la voluntad de Dios? Es decir, Dios, un enfermo, te pongo un ejemplo, una persona está con cáncer, y tú oras a Dios directamente para que cure esa persona. Pero si Dios es inmutable, es decir, no cambia, es perfecto en ese sentido, ¿tu oración cambia la voluntad de Dios? ¿O tu oración le presiona para que ya lo haga rapidito? Cualquier cambio que tú me digas que tu oración modifica a Dios, automáticamente Dios no es Dios. Porque esa omnipotencia, esa omnipresencia, esa inmotibilidad de Cristo, de Dios, se vendría abajo. Entonces la pregunta sería, ¿la oración cambia a Dios? ¿Presiona a Dios? ¿Dios puede cambiar? ¿Dios se puede dejar presionar? Y si no, y si Dios tiene ya su voluntad tal cual, entonces ¿para qué orar? Sería buena pregunta. Paro, que ya son 10 minutos. Muy bien. Bueno, empezamos con lo de Tabita. Bueno, finalmente en Hechos 9 sí,
se le habla a Tabita, pero no fue una oración para pedir intercesión a un muerto por un vivo. O sea, no lo fue. De hecho, Pedro lo que da es una orden, ¿no? Le dice a Talita que se levante, pero no hay ahí, o sea, no entiendo como para qué poner ese ejemplo aquí, ya que no se le pide a Talita nada, Talita no intercede ante Dios por nada, o sea, no entiendo como para qué ponerlo, ¿verdad? No es un ejemplo de intercesión. Ahí le ordenó algo a Talita y bueno, estaba en la voluntad de Dios que así sucedieran las cosas. O sea, la cuestión aquí es el pedirle a un muerto que interceda por un vivo y que la mano de Dios se mueva gracias a la intercesión del muerto por el vivo. Eso no es bíblico, eso no hay una garantía que Jesús haya dicho que con eso nos va a escuchar Dios, no la hay. Como lo dijimos hace un rato, Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es una fórmula con garantía. Cristo da una garantía a través de esa forma. Es la forma en que los evangélicos lo hacemos y pues es la forma bíblica. Yo no entiendo como para qué invitar a la iglesia a seguir una manera de orar que Cristo no enseñó, que los verdaderos cristianos jamás practicaron y que pues no puede ser más eficaz que la que Jesús sí enseñó, ¿verdad? En cuanto a lo otro, como había dicho, ¿qué caso, me preguntas, qué caso tiene pedirle a otro hermano que ore por ti? Pues Mateo 18:19, como ya lo había yo leído, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, pues es algo que sí, Jesús sí lo enseñó, es algo que Jesús sí estipuló y que también tiene promesa de una buena respuesta de parte de Dios, el orar unos por otros, ¿verdad? Ahora, Jesús sí dijo, pedid y se os dará. Claro, Dios ya sabe todo lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero eso no implica que por eso no vamos a orar. O sea, Él ya lo sabe, pero Él está esperando que nosotros demos ese paso de fe, de cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y pedir con fe que Dios nos dé una respuesta. O sea, el que Él ya lo sepa no implica que ya no debamos hacerlo, ¿verdad? Ahora, que si Dios es inmutable, que es una persona con cáncer, que si Dios cambia. Nosotros no sabemos la mentalidad de Dios, pero Dios lo sabe todo. Dios sabía que si Nínive se arrepentía después de escuchar el mensaje de Jonás, Dios ya sabía que Él les iba a perdonar. Sin embargo, manda a Jonás diciéndole que les predique que van a ser destruidos. Pero Dios ya lo sabía. No hay sorpresas para Dios, Dios no puede ser sorprendido. Pero Él quiere que nosotros hagamos lo que está en nuestras manos hacer. Para que esas vasijas de vino de agua fueran transformadas en vino, primero el hombre tuvo que hacer lo que estaba a su alcance hacer. El hombre no podía convertir esa agua en vino, pero sí podía llenar esas vasijas de agua y Jesús fue el que cambió esa agua en vino. Cuando Jesús resucita a Lázaro, o sea, Jesús les dijo, muevan la piedra. Los hombres no podían resucitar a Lázaro, pero sí podían mover la piedra. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos lo que podemos hacer y Él se va a encargar de hacer lo sobrenatural. Entonces, en este caso, a Dios no le da ninguna sorpresa, pero Él dice, bueno, pidan. Si nosotros vamos, dice la palabra de Dios en Marcos 16, y estas señales seguirán al que cree. Y dice que nosotros podemos imponer las manos en las personas que están enfermas y estos van a sanar. Y tenemos que hacerlo con fe. Que Dios ya sabe si lo va a sanar o no, bueno, es cosa de Dios. Y lo que siempre debemos decir en nuestras oraciones es, hágase tu voluntad y no la nuestra. Pero bueno, por último, digo, en este tema no hay una sola manera de demostrar con Biblia que la intercesión de los santos sea efectiva. No la hay, no quedó demostrado, no se puede. Hay una oración que es efectiva y ya la dijimos. Todo lo que pidiéramos directamente al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Si hay un intercesor en el cielo que intercede por nosotros, la Biblia al único que describe es a Jesucristo. Solo Dios puede escuchar las plegarias de sus millones de fieles en todo el mundo al mismo tiempo porque Él es omnipresente. No hay un mecanismo por el cual los santos muertos puedan escuchar las plegarias de sus millones de fieles en todo el mundo al mismo tiempo, porque para eso necesitarían la divina característica de la omnipresencia y no la tienen. Pues, como les había contado, bueno,
No, nosotros los cristianos evangélicos invitamos a todos los católicos y a toda la gente a que oren como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo Elías, que oren directamente a Dios. Y después de esto que Jesús nos enseñó, pues que oremos en el nombre de Jesús, que sigamos orando unos por otros, que nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra, como lo enseña la Biblia. La intercesión de los santos para nada ha quedado demostrada que pueda ayudar a nadie. Eso sería todo por mi parte. Dios les bendiga a todos ustedes. Dios te bendiga, Cristian. Y bueno, espero tu conclusión también. Ok. Reset, 10 minutos. De hecho, parte, no solamente esto de la comunión de los santos, está la iglesia, sino inclusive el aspecto de los ángeles. Te cito Zacarías en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, tomó la palabra el ángel de Yahvé y dijo, oh Yahvé Sebaot, ¿hasta cuándo seguirás sin apiadarte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las que estás irritado desde hace 70 años? Yahvé respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consuelo. Estamos hablando de una intercesión inclusive aquí de un ángel que está del otro lado, está intercediendo ante Dios. Está intercediendo ante Dios. Además, en Apocalipsis habla que los santos llevan las oraciones al trono de Dios. Eso es interceder, eso es interceder. Y lo dice el Apocalipsis. Sí hay textos, sí hay textos bíblicos, además que yo mencioné varios. Hay unas cuestiones que simplemente es poder. Dios nos ha dado la razón. La Iglesia Católica cree que tenemos que volar con fe y razón. La razón nos puede hacer entender la razonabilidad de la fe. La razón no la da Dios, no de adorno, sino para que lo usemos. Y la fe, ciertamente lo único que decimos es que la razón no agota el misterio. Para eso la fe planifica, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí está. Inclusive ángeles intercediendo. Y en Apocalipsis los santos llevan las oraciones del pueblo, de la iglesia, al trono. Entonces, dices que de la omnipotencia, de omnipresencia, no me contestas bien lo de la pregunta, rodeaste, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a dejar aparte, ¿verdad? Porque finalmente yo no soy ateo, y yo sí puedo responderle a un ateo de cómo se puede conjugar esto de pedir y orar a Dios en el aspecto de que no modifica la inmutabilidad y la omnipresencia, ni la omnipotencia, ni la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a dejar porque finalmente no eres ateo. Quería preguntar, ver qué tan claro estabas en ese sentido para podernos entender mejor, pero veo que no. Pero te voy a poner un aspecto, en cuanto al aspecto de la omnipresencia. Dice que los ángeles se alegran por la conversión de un pecador. En el cielo se alegran por la conversión de un pecador. Es decir, que los que están arriba se están enterando de lo que está viendo abajo. Hay información que les está llegando. Finalmente, digo, no se alegrarían si estuvieran totalmente separados de eso. ¿Ok? En cuanto al aspecto que me mencionaste de Hatmia, se te olvidó refutar en el aspecto de que, curioso que las iglesias más antiguas, las ortodoxas, la copta, etcétera, sí tienen los libros deuterocanónicos. Interesante. Y que no tienen como algunas, hay coptos católicos, ¿verdad? Hay bizantinos católicos, hay sirio católicos y sirio-caldeos católicos, como comunión con el Papa, pero hay iglesias orientales que son autocéfalas en este sentido, que tienen su propio patriarcado, y es curioso que sí tienen esto y tienen la doctrina de la comunión de los santos. Lo dejo como una cuestión que yo creo que es irrefutable en este sentido. La resurrección de los muertos, me mencionaste lo del catecismo. Cuando se lee un texto sacado de contexto, el problema es que me citas es una partecita del catecismo. Yo no sé si has leído el catecismo completo, no te lo voy a poder decir en 10 minutos, ¿va? Pero aquí la cuestión está hablando de la mortalidad propia del cuerpo que está ahí y que va a resucitar el cuerpo. Pero sabemos que el alma no muere en ese sentido y que ya ha recibido un juicio personal en este sentido. Entonces, ahí el aspecto de la muerte, es que básicamente tú te meterías problemas, si sacas ese término de los muertos, entonces te tendrías que meter en problemas con el Génesis, porque el Génesis, cuando habla de Dios, dice Elohim, y Elohim son dioses, es en plural, no es singular. ¿Y verdaderamente creemos en dioses? Se tiene que matizar. En un salmo dice que es el hombre para que te acuerdes de él.
el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a Elohim, dice, y un poco menor a Dios. Ahí se interpreta Elohim como ángeles, ¿verdad? Porque el ser humano no es poco menor a Dios. Es muchísimo atrás. Entonces, si vamos a términos, pues te tendrías que meter también en problemas con esto de los muertos, pues tienes que problemas con eso, o sea, si vamos a terminología, ¿va? Los santos, y finalmente quiero quizá concluir con esta parte, que curiosamente no refutaste nada de cuando expliqué lo del cuerpo místico de Cristo, porque pues seguramente no hay argumentos para eso, ¿eh? O sea, verdaderamente la vida eterna, la comunión que se da en Cristo aquí se rompe con la muerte, se separa automáticamente. Entonces la vida de Cristo y la comunión en Cristo es imperfecta y la muerte tiene poder todavía para separar a los que aman a Cristo, a los que están unidos a Cristo, ¿eh? Entonces tiene poder la muerte, lo cual nosotros los católicos no. Quizá por eso tú hablas de efectividad en la oración y yo hablo de comunión, algo mucho mejor que la efectividad. A mí no me importa tanto si Dios responde o no responde a la oración. A nosotros como católicos nos importa estar unidos en Él, algo mucho más precioso. Así podemos nosotros acompañarnos en las persecuciones, en si responde o no responde Dios. Estamos no solamente terminando nuestras oraciones como tú lo sugieres, que se haga tu voluntad, no. Estamos ya ejerciendo la voluntad de Dios en la comunión. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Jesús. Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y curiosamente, para que el mundo crea. La efectividad es muy diferente a la comunión. Y por eso este contexto de los santos, nosotros lo vemos en comunión, no en efectividad. Si hay católicos que ven la intercesión de los santos y la comunión de los santos como un aspecto de efectividad, voy a rezarle porque a San Martín, y es terrible, es patético ver católicos así. No, a la Virgen de Zapopan, no, pídele a la de Guadalupe, esa sí tiene poder. Para empezar, la misma, ¿va? Eso es lo que llamamos advocaciones. O que no, San Martín sí escucha, San Martín, San Juan de Ávila, no, ese no, el que tiene. Entonces, pero eso no es la visión de la iglesia. Esos son católicos que han tenido precisamente ese pensamiento que viene mucho del aspecto de protestante, de ver la fe como un aspecto de ganancia, de efectividad. A nosotros no nos interesa tanto la efectividad, nos interesa la comunión, no estar unidos en Cristo. Y que esa efectividad de Cristo se dé dentro de la comunión. Si no se da, no tiene sentido, no tiene sentido. Yo también te agradezco este tiempo. Me hubiera gustado otro tipo de planteamiento en el debate, pero pues tengo que decirlo, todo esto se hizo de acuerdo a lo que tú pediste y yo me adherí a lo que tú sugeriste. Te agradezco mucho, no son ni 10 minutos, pero pues esperemos que les sirva tanto. Ay, perdón, yo tengo que prender aquí la luz porque porque pues el que pueda ver este video seguramente tú estás grabando en tu canal, pues seguramente pues aspectos de comentarios. En mi canal, tú ya sabes las razones, bueno, también los que me siguen saben las razones por las cuales, al menos en YouTube, inclusive actualmente tengo como 2 semanas que en Facebook, también ya casi no estoy leyendo los comentarios, etcétera, me estoy enfocando en algo y estoy tomando ya decisiones más prácticas, simplemente no se pueden cerrar los comentarios en Facebook, ¿eh? Pero pues como esto es parejo, en la grabación tuya, pues en el caso tuyo, pues podrás aceptar comentarios, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero finalmente dejo esto por aquí. Me quedan 2 minutos. También me habían sugerido el hecho de no hacer el debate propiamente contigo, porque propiamente no eres ni un pastor, no cae una responsabilidad concretamente contigo, en este sentido eclesial, ¿verdad? Los seguidores en tus canales pues básicamente son mínimos, o sea, básicamente te estoy dando promoción, básicamente con este video, y quizá unos piensen que voy a seguir haciendo eso, lo mismo con los demás, y no, personalmente no. Yo creo que esto es porque había un compromiso, y en mi caso, lo que yo prometo, sí, lo cumplo, ¿eh? Aunque tú sabes que hay otras cuestiones que tú no has cumplido en ese sentido. Entonces, yo sí voy a cumplir, y por eso, aunque
tenía todas las razones como para mejor no hacerlo, porque sí verdaderamente estoy dándote un foro a ti, abierto. Creo que entre todos mis pecados y limitaciones soy lo suficientemente maduro como para decir, me comprometí con él y hacemos el debate porque lo hacemos, punto. Si ya le di promoción, si ya van para tu canal, si ya van lo que quieran, asumo las consecuencias, pues ¿qué puedo hacer, va? Pero que sepa la gente que si me vienen más así, por mucho de que empiecen a calumniarme y a hacer sus videitos, otra cosa, yo no me voy a enganchar más porque veo que mi tiempo lo tenemos que administrar en tantas cosas y yo sé que tu tiempo también es muy valioso, ¿eh? Entonces, pero con todo esto, te agradezco infinitamente y que hayamos pues conversado tranquilos, ¿no? Sí. Yo creo que esto les ayudará tanto a los católicos como a los evangélicos, ¿no? Pues no, muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Cristian. Y la verdad es que sí me gustó más la forma en que pudimos hablar el día de hoy, aunque sí, creo que empecé muy, muy agresivo y por eso te pido una disculpa, porque en esta ocasión veo que tú has hablado con un espíritu afable. Entonces yo te agradezco y bueno, pues, ¿qué puedo decir? En las conclusiones, bueno, le agregaste algunas cosas que no tocamos al principio y pues ya no me das tiempo de... bueno, ya es Sí, conclusión. pero ya pues el formato tú lo dijiste, Sí, entonces que dejamos. De hecho, ya ahorita estamos sí. fuera del tiempo, ¿eh?